mañana, amados? ¿Me están escuchando? Recuerde lo que dice el Espíritu Santo hablando por allá en Apocalipsis. Dijo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Cuántos tienen oídos? Si usted tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Y usted dirá, pastor, pero si es usted el que me está hablando, yo le digo, lo que te estoy hablando son palabras del Espíritu. Porque el Espíritu inspiró a Mateo para escribir estas palabras que un día escuchó de parte del Espíritu. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Dígale a su hermano que está a su lado, alíñate al orden de Dios. Dígale al que está a su lado. Algunos predicadores acostumbran a hacer esto. Dígale al que está a su lado, y a veces simplemente una cuña. Yo se lo digo con todo lo profundo de mi corazón. Se lo digo desde aquí, desde lo más profundo de mi ser, como uno que también se dice eso y lo ruega a Dios. Ayúdame a estar alineado a su orden. Porque el orden de Dios dice, busque el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. Basta ya, iglesia, de poner por delante la añadidura. Dame el trabajo, dame el negocio, dame el dinero, dame la provisión. Sé que en ocasiones podemos pedir eso, pero eso no debe ser el 90% o 99% en la oración. Sino, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y venga tu reino ¿a dónde? A mi corazón, a mi vida. Porque muchos son reino para sí mismos. Muchos creyentes son reyes de sí mismos. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Muchos creyentes son reino para sí mismo, pero no el reino de Dios en sí mismos, en sus corazones. La iglesia debe entender que se debe alinear a los parámetros de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Hoy mucha gente está creyendo que por traer un diezmo y una ofrenda, con eso ya tiene el favor de Dios. Hoy mucha gente que está enseñando a la iglesia, pacte para que tenga la casa, tenga la unción inclusive. Qué absurdo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, realmente la unción del Santo está en él. El asunto es si Cristo realmente vive en mí y ya no vivo yo. La gente confunde un avivamiento con un salta, salta para Cristo, brinca, brinca para Cristo, cuando el avivamiento no es otra cosa más que haber muerto en Cristo para vivir en Él. Avivamiento, volver a vivir.
Amén. Nunca confundas avivamiento con emociones. Y que el Espíritu nos mueve, sí. Que el Espíritu nos puede hacer llorar, sí. Pero nunca confundas eso. Andar en el Espíritu no significa andar en emociones. Andar en el Espíritu significa ser guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos guía a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo. Y Cristo es Dios. Y Dios es todo. ¿Comprende? Amén. Dígale a su hermano que está a su lado, busca primero el reino de Dios. No te preocupes por la añadidura. Él te la va a dar. Dígaselo otra vez. Busca el reino de Dios y su justicia en tu vida. No te preocupes por la añadidura. Él te la va a dar. Dígaselo otra vez. Dígaselo. Carajo, hay que decir esto todas las veces porque la gente, aunque uno dice esto, la gente vive más preocupada por añadiduras. Más preocupada por la bendición material que Dios le puede dar antes que por la bendición espiritual. Por la vida de Él en mí, su santidad en mí, su justicia en mí, su honestidad en mí, su rectitud en mí, su carácter en mí. Su templanza en mí, su amor en mí, su paciencia en mí, su mansedumbre en mí, su fe en mí, su bondad en mí, su benignidad en mí, su misericordia en mí. Eso es reino y su justicia. Amén. Si tú y yo nos alineamos al orden de Dios, de seguro que veremos la gloria de Dios. Jesús le dijo a una mujer, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y no solo fue por la ocasión de levantar a su hermano Lázaro, que estaba muerto, porque esas palabras se le habló a Marta. ¿No te he dicho que si crees? No solo fue por la ocasión de que Dios podía levantar a Lázaro de los muertos y a cualquiera, porque Él es Dios, sino porque ya le había dicho Jesús a Marta que creyera en Él. Y si hablamos hoy de creer en Él, es de creer en su palabra, porque Él es la palabra. No es simplemente creer en que Él murió ahí en la cruz y ya, Él murió ahí y ya. Porque la Biblia dice, la palabra de la cruz es locura para el que se pierde. Cuando dice la palabra de la cruz se está refiriendo al que murió ahí. La palabra hecho carne. La palabra hecho carne. Se hizo carne para que se cumpliera la justicia de Dios en la carne. La paga del pecado de la muerte. Pero la palabra de la cruz significa que ahí estaba la misma palabra que se había hecho carne, estaba ahí. Esa palabra habló y sigue hablando. Creer en Cristo es creer en su palabra. ¿Comprende? Creer en Cristo no es simplemente creer que Él está ahí. Es como decir, yo creo en mi hermano que está allá en la puerta, mi hermano Andrés. Si yo creo, ahí está Él. Pero Él me habla, Él me dice algo, yo no le creo ni una palabra de la que sale de su boca. Entonces yo no creo en Él. Muchos creen en Dios así porque, sí, ¿usted cree en Cristo? Sí, claro, Él murió ahí. Hasta el diablo cree, pero Él no le cree. El asunto no es creer que existe, sino creerle a ese que existe. ¿No dijo Santiago, tú crees que Dios es uno? Bien haces. El diablo también cree. No es solamente creer que Dios existe, sino creerle al Dios que existe.
¿Comprende? El diablo también cree que Dios existe, pero el diablo no le cree al Dios que existe. El diablo cree que Cristo existe y que vino a esa tierra. Y dijo el Altísimo, ¿quién es contra nosotros? El espíritu que estaba en aquel hombre, cuando los hijos del Seba quisieron sacarlo, dijeron, ¿tú quién eres? Nosotros sabemos quién es Jesús y quién es Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? El asunto, mi amado, es creerle al Señor. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y esa palabra es coherente con buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Voy a avanzar con el mensaje, porque creo que todos ya conocemos los anuncios. Amén. Los cultos de la semana, la escuela, la salida evangelística. Y necesitamos proclamar la palabra de Dios. Usted y yo debemos de convertirnos de alguna manera en mensajes andantes. ¿Comprende? En su trabajo, en la universidad, en la oficina, en el vehículo. Un mensaje andante. Usted no ha escuchado de pronto personas que dicen, mira, tú tienes algo especial. Yo he notado que tú eres diferente, tú hablas diferente. ¿Se lo han dicho alguna vez? A mí me lo dijeron muchas veces. Tú tienes algo diferente, tú hablas diferente. Somos un mensaje andante. Y no es simplemente, no, que me vean. Se trata de hablar y mostrar. Algunos dicen, si es preciso, habla, porque debe ser, hablar con tu testimonio, es verdad, pero hay que hablar y hay que mostrar. Jesús habló y Jesús mostró. Amén. El testimonio de Cristo fue verbal y fue en su conducta. Él fue testimonio oral y de acción. Y así se requiere que el Hijo de Dios lo sea. Pues se supone que si Cristo vive en nosotros, pues el que se debe reflejar en todo es Cristo. En nosotros, en la conducta, en las palabras, en el mensaje. Amén. Solo Cristo. Vaya a San Juan 14:6. Y voy a continuar, usted quizá está escribiendo. Voy a continuar hablando de los 5 pilares de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana verdadera. Y estamos hablando de solo Cristo. Hemos hablado de solo Escritura, solo la fe, solo gracia y ahora solo Cristo. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Están conmigo? Dice la Escritura, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al
Padre, sino por mí, dijo el Señor. Note usted que las palabras del Señor en ese versículo son claras, concisas. Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Dice solo por mí. Esas palabras del Señor confirman el hecho de que nosotros creamos y sepamos que la salvación es solo por Cristo. Amén. Que solo es por Cristo. Hemos dicho solo la palabra. Porque Él dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y no queréis venir a mí. Solo la Escritura dan testimonio de Cristo. Sola fe, porque dice, por la fe el justo vivirá. Sois salvos por fe. Y aún esa fe no es de vosotros, pues es don de Dios. Solo por gracia, porque la Biblia dice, por gracia sois salvos. Por la gracia de Dios sois salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, solo por Cristo. Porque también la Escritura dice que no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y porque también la Escritura dice, pues hay un solo Dios, uno solo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Él mismo lo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6. El mismo Jesús dijo, nadie va al Padre sino a través de mí. Amén. Y Él reiteró tres cosas. La primera, Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. El Espíritu de Dios mismo, que usted y yo sabemos, según las Escrituras, que fue el que inspiró a los hombres que escribieron la Escritura, inspiró esto. Hay camino que al hombre, a cualquier persona, a los seres humanos, les parece derecho, correcto. Pero ese camino es camino que lleva a la muerte. ¿Y por qué lo decimos? Porque Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Y por qué lo dijo Jesús? Porque los hombres habían trazado sus propios caminos. Y el proverbista dijo, hay camino que al hombre le parece. Los seres humanos trazamos caminos. Cuando Adán pecó, perdió el camino y trazó sus propios caminos. Adán tipifica a la humanidad, por cuanto todos pecaron y se han destituido de la gloria de Dios. Adán peca y dice la Escritura, de Adán para acá todos pecaron. Cuando Adán desobedeció al Señor, cuando Adán no hizo la voluntad de Dios, cuando Adán no escuchó el consejo de Dios, no siguió el consejo de Dios, no tuvo en cuenta las palabras de Dios cuando le habló, en ese momento Adán pecó, erró al blanco, siendo el blanco la palabra que Dios le había hablado.
Y cuando eso pasó, perdió el camino, donde ya Dios le había puesto. Perdió el camino de regreso a Dios. Pero después de él, sus descendientes también quisieron llegar de manera autónoma y entonces trazaron sus propios caminos, y desde entonces los seres humanos trazamos nuestros propios caminos. Y entonces es como muchos llegan a decir que creen en Dios y que están bien con Dios, porque ellos están bien en sus caminos y tienen diferentes maneras de expresarlo. Algunos con su moralidad, otros con sus buenas obras, porque no le hacen mal a nadie, porque son trabajadores, porque son estudiosos, son de buena familia. Algunos dicen, es que Dios es muy bueno y Dios no puede echar a nadie al infierno porque Él es todo amor. Entonces ellos tratan sus propios caminos y han trazado un camino así, donde ellos pueden hacer lo que quieren, trazar su vida. Y hablar de camino es hablar de la vida, de la dirección de la vida. Usted ha escuchado inclusive muchas personas que dicen, no, este anda por malos caminos. Otros dicen, anda por buen camino, hablando de la trayectoria de su vida, cómo está siguiendo su vida, lo que está haciendo. Y cuando el hombre peca, pierde su rumbo de regreso a Dios, porque el pecado distorsiona esto, y por eso cada quien busca a Dios como quiere. Inclusive la gente dice hoy en día, todas las religiones llevan a Dios, entonces pues todas llevan a Dios, entonces pues yo sigo así. Pero Dios es puntual y claro a través de las Escrituras, y la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él es puntual en decir que no hay sino solo un camino de regreso. Y Cristo lo dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, amén. Nadie viene al Padre sino por mí. No lo digo yo, la Escritura lo dice. Por eso crea en lo que dice la Escritura, sola Escritura. Solo Cristo. Fíjese en Jeremías capítulo 6, versículo 16, cómo el hombre a través del tiempo, y en esta ocasión hablando de Israel, ciertamente nos hemos venido de Adán hasta Israel, y a través del profeta Jeremías Dios exhorta al hombre, a Israel, que ciertamente son hombres y somos hombres, e Israel, los hombres, habían perdido su camino, y dan una muestra. Jeremías capítulo 6 versículo 16 dan una muestra una vez más de las muchas veces que lo hicieron, y hasta el sol de hoy lo seguimos haciendo los seres humanos, que no reconocemos el único camino que Dios ha puesto, que es Cristo. Seguimos reconociendo eso, seguimos en la misma actitud de una manera o de otra. Jeremías capítulo 6 versículo 16 dice la Escritura, así dijo Jehová, y está hablando Jeremías, el profeta de Dios. Los profetas fueron hombres escogidos por Dios mismo, por la misma divinidad, llamados y establecidos por Él para ser un medio por el cual hablarían a ellos mismos y al pueblo. Y mire lo que dice Jeremías, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas.
cuál sea el buen camino. Aquí no está hablando de caminos literales, carreteras. Está hablando de la vida, de la trayectoria de la vida, de la conducta, del comportamiento, de la dirección de la vida. Andad por él, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Yo hago una pregunta. ¿No es la respuesta del hombre de manera común hoy? ¿No dice el Señor, meditad en vuestros caminos y preguntad cuál es la senda verdadera, cuál es el buen camino? Difícilmente muchos podrán detenerse en sus caminos para tomar el camino que ya Dios está mostrando. Recuerde que la Biblia habla un camino angosto, un camino ancho. Dice la Escritura, he puesto dos caminos entre tú y yo. Uno que lleva a la bendición, otro a la vida. Uno que lleva a la muerte, otro a la vida. Otro a la bendición, otro a la maldición. Y dice el Señor, escoge el camino de vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. ¿Y cuál es ese camino de vida? Jesús dijo, yo soy el camino. Y fíjate cómo el Señor, desde que Adán pierde el camino, Dios viene con el hombre, tratando con el hombre a través del tiempo. Viene tratando con él. Y una muestra, y habrán muchos otros versículos donde pudiéramos ver esto de manera literal, explícita e implícita. Y cuando digo explícita es tan claro como lo dice aquí el pueblo. Dijeron no andaremos. Eso es explícito. Implícito cuando no son tan directos, pero dan a entender de que déjame quieto, Dios. Estamos bien así. A mí me parece que esto está bien. Y entonces los seres humanos nos fiamos en nuestros propios caminos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte, porque resulta que son muchos los caminos, pero hay un solo camino. Jesús no es un camino más, Jesús es el camino. ¿Cuántos dicen amén? Él no es uno más de los caminos que llevan a Dios. Él es el camino. El único y verdadero camino es Él. Y a su nombre. Él es el camino. Amén, amén. El salmista en el Salmo 27, versículo 11 dijo, Señor, enséñame tu camino. Creo que es David en el Salmo 27. Así es. Versículo 11. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Fue el deseo del salmista. Salmo 27, 11. Recuerda este salmo que fue un salmo que en los comienzos de mi vida ministerial el Señor levantó mi vida con este salmo. Recuerdo que el Espíritu de Dios vino y me dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. Así me habló, así vino a mi mente. Estaba yo en una presión tremenda, orando, angustiado, sin ver nada, con una angustia de haberle fallado al Señor, cuando me dice, Señor, Jehová es mi luz y mi salvación. Y me dijo Salmo 27, así me dijo el Señor. Estaba en mi cuarto
de noche, luces apagadas, el cuarto oscuro completamente. Y yo le dije, Señor, Salmo 27, no, ese es el 37. Y el Señor me dice, Jehová es mi luz y mi salvación, Salmo 27. Y yo, no, está en el 37. Y me dice el Señor, ve a abre tu Biblia. Le estoy hablando de lo que viví en ese tiempo comenzando el ministerio en casa. Y fui, ay sí Señor, Salmo 27. Y lleno de lágrimas. Y cuando leí este salmo, mi amado, fue como un bálsamo. Le hablo en el nombre del Señor y delante del Señor estoy. Fue un bálsamo. Y en la medida que yo leía ese salmo, Dios iba liberando mi vida. Se fue todo eso. Se cumple la palabra de Dios cuando Dios dice lo que dice que es, mi hermano. Amén, amén. Jehová es la fortaleza de mi vida. Yo leía y leía y el Señor iba levantando mi vida. Recuerdo eso. Viernes en la noche. 7 de la noche. Entre 7 y 7 y media. Nunca se me olvida eso. Y ahí en ese salmo, yo leí ese versículo 11 porque el Señor me hizo leerlo todo. Y ese versículo 11 lo leí. Y desde entonces le digo, Señor, enséñame. Enséñame tu camino. Enséñame a ser un cristiano. Enséñame a humillarme. Enséñame a enseñarme y a enseñar. Si usted está hoy aquí en esta congregación, mi hermano, usted no está aquí por méritos propios. O porque yo soy el mejor pastor, o qué sé yo. Usted está aquí porque usted está dentro de los propósitos de Dios y Dios lo ha puesto aquí conmigo. De hecho, yo no lo invité. Lo ha invitado es el Señor. Nunca he sido de decirle a alguien, venga y congréguese conmigo. Venga para que... No. Y Dios lo sabe. Si usted está aquí hoy es porque Dios lo ha traído aquí. Si usted está aún aquí es porque Dios lo tiene a usted aquí. Porque de algo estoy seguro, Dios me llamó a pastorear. Y si Dios llama a un pastor, Dios pone sus ovejas. Dios añade a ese redil los que han de ser salvos y dice, ten, cuida estas. Pero también le dice a esa, escucha la voz de ese pastor que te he puesto allí. Porque ese pastor habla mis palabras. Y usted tiene el espíritu para discernir eso. Porque Dios lo ha capacitado a usted y a mí para esas cosas. Para saber si yo le hablo palabras de Dios a usted. Y para saber también si usted es de Dios o no. Y Dios está en todo esto. Por eso digo, usted no me sigue a mí, usted y yo seguimos a uno. Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Amén, amén. Aunque usted está aquí. Pero en realidad, aunque usted escucha mi voz, no es mi voz la que usted escucha, sino la voz de nuestro pastor. Porque las palabras del pastor, Jesucristo, su pastor y mi pastor, son las que Dios me ha dicho que debo predicar. Y son las palabras que Dios le dice a aquel que escoge que debe hablar. Un pastor habla las palabras de su pastor. Un predicador, un hijo de Dios debe hablar conforme a las palabras de Dios. Pedro dijo, si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aunque usted está oyendo mi voz, ciertamente no es mi voz, sino que es la voz del Señor. ¿Comprenden?
Pablo habló, pero él habló conforme a las palabras de Dios. Por eso fue un obrero aprobado. Amén, amén. Yo soy el camino, dijo el Señor. En Hechos de los Apóstoles se reitera en varias ocasiones, y quizá usted lo pueda anotar por cuestión del tiempo, que inclusive los cristianos, los primeros cristianos fueron conocidos como los del camino. Hechos capítulo 9, versículo 2, si usted quiere lo puede anotar allí. Hechos capítulo 9, versículo 2. Hechos 19, 9. Hechos 19, 23. Hechos 22, 4. Hechos 24, 14. Hechos 24, 22. A través de todos esos versículos, Hechos 9, 2, Hechos 19, 9, Hechos 19, 23, Hechos 22, 4, Hechos 24, 14, Hechos 24, 22. En todos esos versículos, en aquel tiempo, muchos que sabían de estos hombres que seguían a Cristo, la iglesia, ellos lo denominaron los del camino. Fíjese usted, los del camino. Qué tremendo esto, ¿verdad? Los del camino. Los mismos hombres que no conocían a Cristo, que no habían escuchado quizá el evangelio de la manera como estos lo tenían, habían escuchado las palabras de Juan, que le predicó quizá a muchos, y esos muchos a otros muchos. Yo creo que en medio de la predicación muchos oyeron esta palabra acerca de Cristo, que dijo: yo soy el camino. Y así los llamaron a ellos, los del camino. Así llamaron a la iglesia en un principio. Y no se equivocaron, porque ciertamente decir los del camino es decir los de Cristo, porque Cristo es el camino. ¿Cuántos dicen amén? El único camino. Lo segundo que dijo que el Señor Jesús: yo soy la verdad. Adán cambió la verdad de Dios por la mentira. Adán perdió el camino de regreso a Dios. Se salió del camino cuando desobedeció, cuando pecó. Pero también cuando pecó, Adán lo que hizo fue cambiar la verdad de Dios por la mentira. Porque Dios le había hablado a Adán, y Eva también sabía, y la mentira vino con que Dios les ha dicho. Y ellos creyeron y cambiaron la verdad por la mentira. Por eso el Señor dijo: yo soy la verdad. Lo demás es mentira. O sea, hay verdades mentirosas, pero es la verdad, Él es la verdad de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Él es la verdad de verdad. Muchas verdades hay, sí, pero Él es la verdad de verdad. Y Adán cambió la verdad de Dios por la mentira. Desde entonces el hombre perdió la habilidad de distinguir la verdad del error. El hombre perdió la habilidad de distinguir la verdad del error. Y el hombre va tras el error. Inclusive muchas veces teniendo la misma Biblia de frente, el diablo está para torcer la verdad y darle otra interpretación. Pero quien tiene el Espíritu de Dios de verdad, y el Espíritu es el Espíritu de verdad, Él guiará a los hijos de Dios a la veracidad de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Él los guiará.
Y él dijo, conocerán la verdad, y cuando conozcan la verdad les hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de la mentira, de las cadenas que atan. Van a conocer la verdad. Cuando sepan la verdad, ustedes van a ser verdaderamente libres. Cuando conozcan la verdad, serán verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado, libres del engaño. Romanos 1:25, el apóstol Pablo nos reitera esto, efectivamente, hablando a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, capítulo 1, versículo 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Ve usted? Por eso él dijo, yo soy la verdad. Por eso Cristo dijo eso, mi amado, yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Y Pablo lo reitera hablando a los romanos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y usted sabe que a eso llevó Satanás al hombre. A que la atención de adoración para la cual Dios había creado al hombre fuera ahora para él. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo creó para alabanza de su nombre, para que lo adorara. Y Satanás, pues como el hombre fue diseñado para eso, pues él dijo, yo quiero la adoración de ellos para mí. Y vino y trajo mentira. El hombre cambió entonces la verdad por la mentira. Al ser engañado, entonces, como el hombre en su naturaleza tiene esto de adorar a algo, adorar a alguien, porque todos los seres humanos siempre buscamos algo o alguien. Hay gente que dice, yo no creo en Dios, no creo en nadie. Es mentira. Todos los seres humanos creemos en algo, tarde que temprano. El ateo va a decir, Dios mío, ayúdame. Yo no creo en Dios, gracias a Dios. Porque el hombre fue diseñado para alabanza y gloria de su nombre, dice Efesios capítulo 1. Para alabanza de su gloria. Por eso los seres humanos buscan adorar. Pero los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y a través de quién? A través de Cristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Pablo reitera esto, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y cómo lo mostraron? Honrando y dando culto a las criaturas, a las estrellas, al sol. Honrando a las mismas criaturas semejantes a él, a los hombres. ¿No hay gente que adora a hombres? ¿Que sí o que no? Hay iglesias que en lugar de puesto los ojos en Jesús, es puesto los ojos en el pastor. El pastor cae y ellos se van para el mundo. Yo no sé usted, pero yo creo que si una oveja, su pastor cae, si esa oveja realmente es de Cristo, así su pastor caiga, usted sigue para adelante porque sus ojos están puestos en Jesús, el camino, la verdad y la vida. Que Dios me guarde y me proteja en su misericordia para que no caiga. Pero si así fuere, usted, su mirada tiene que estar puesta en Jesús, solo Cristo, solo Él. ¿Cuántos dicen amén? Y hay quienes a sus pastores los endiosan. Usted no ponga su mirada para confiar su vida, su fe en su pastor, que es un hombre igual que usted, que también necesita a Cristo y la salvación que Él ha ofrecido. Porque usted pierde. Amén. Usted puede ver el ejemplo de ese pastor e imitar su fe, como dice Hebreos. Mirad a vuestros pastores, imitad la fe de esos pastores. Someteos a vuestros pastores, pero mirad la fe de ellos e imitad la fe de ellos.
Amén. San Juan 8:44. El Señor fue claro también en poder anunciar la realidad de aquel que en el huerto del Edén torció la palabra que él había dado a aquellos que el Señor había creado a su imagen. Y exhortando a aquellos que estaban alrededor de él, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, o sea el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, pues es mentiroso y es padre de mentira. Pero a mí, que les digo la verdad, no me creéis. Qué tremendo es, mi amado, que aún en el tiempo, en la actualidad, nos encontramos con personas en diferentes congregaciones que no terminan por creerle al Señor y le creen más al diablo, a las filosofías. Le creen más a un libro, le creen más a una propaganda, le creen más a un hombre que habla de su propio corazón. Y digo de su propio corazón porque nunca quizás se toma la molestia de ir a las escrituras y verificar si lo que te dice ese hombre es real o no. Amén. Si tú eres un escogido, eres un escogido y Dios te tendrá firme y nadie te soltará de tu mano. Pero también debemos estar abiertos a entender y comprender quizá que si en el pasado vinimos quizá con un entendimiento no muy claro, no obstante, la aurora va creciendo en nosotros. La luz de Cristo va alumbrando hasta que el día esclarezca y nosotros comprendamos realmente la verdad de su palabra. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. ¿Sabe que aquellos tenían la ley, tenían las escrituras? Cristo mismo le dijo: esas escrituras que ustedes tienen allí, a ustedes les parecen que tienen vida eterna en ellas, pero ustedes no se dan cuenta de que ellas hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida eterna. Pero Cristo viene, la luz que alumbra a todos los hombres viene. Él es el mensaje, Él es la buena noticia. Y viene a resplandecer en medio de muchos, pero muchos se esconden de la luz para que sus hechos no sean puestos en evidencia. Pero aquel que permite que la luz le alumbre, ese es el que es del Señor. Y ese es el que comprende y ve con claridad la verdad de la palabra de Dios. Amén. La verdad de la palabra de Dios. Y en tercera instancia dijo: yo soy la vida. La vida, dijo el Señor. ¿Y por qué diría la vida? Pues porque cuando el hombre entró en pecado, el hombre murió. Y no te hablo simplemente de la muerte física que entró, sí. Porque escrito está que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero hablo de la vida eterna, la vida que tenía en Dios. Del don que Dios por excelencia le había entregado a los seres humanos, a Adán en este caso, a Eva. Ellos pecaron y ellos murieron cuando ellos pecaron, cuando hicieron lo malo delante del Señor. En Génesis capítulo 2, versículo 17, el Señor les dijo a ellos: no tomarán de ese árbol de conocimiento del bien y del mal. El día que coman de él, ciertamente morirás. Y el hombre tomó el camino incorrecto. El hombre tomó la mentira.
en lugar de la verdad. Y quiso hacer su propia vida, tomar sus propios caminos. Y perdió la vida. Por eso dice, el que pierde su vida, ganará la vida. El que pierde su vida en este mundo, ganará la vida. Fíjate que no está hablando de la muerte física, porque está escrito, justos e injustos morirán. Todos los hombres morirán una sola vez. Después de esto, Dios los llamará a juicio. Pero Jesús dijo, el que pierde su vida en este mundo, la ganará. O sea, ganará la verdadera vida que es Cristo, la vida eterna. Y a su nombre. Perder la vida en este mundo significa ya no más al pecado, ya no más a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, a los deseos de la carne, que no vienen de Dios el Padre, sino del mundo. Y el que aborrece la vida de este mundo ganará la vida. ¿Cuál vida? La vida que es Cristo, la vida eterna que nos lleva al Padre. La vida es el don por excelencia que Dios ofrece a los seres humanos. Esta vida no termina con la muerte. Jesús dijo en San Juan capítulo 11 versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a su nombre. Note usted, aunque esté muerto, vivirá. Porque Dios lo levantará de los muertos para vida eterna en su presencia y a su nombre. La vida es el don por excelencia que Dios ha ofrecido a los seres humanos. Por eso, con frecuencia, también es llamada la vida eterna. Y esta vida se obtiene ya, desde ahora, por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Y usted me dirá, ¿por qué, pastor? Si la vida eterna es allá, cuando estemos en la eternidad. La Biblia dice que si nosotros creemos en Cristo, nosotros tenemos vida eterna ya. Primera de Juan 5:11 al 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:11, 12, vaya conmigo. El mismo Juan, que usara el Señor para dar testimonio con las palabras que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El mismo Espíritu Santo, a través de la primera carta, de las 3 que Juan escribió, diferente al Evangelio de Juan, él dijo en el versículo 11, primera de Juan 5:11, ese es el testimonio, 2 puntos, dice Juan, que Dios nos ha dado vida eterna. Escuche, que Dios nos ha dado, nota usted, nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Y luego dice, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? La vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Porque de hecho estamos vivos. Y el que no tiene al Hijo también está vivo. Pero no es la vida biológica, aunque todo se sostiene por Dios. ¿Comprende? Por Él se sustentan todas las cosas. El bueno y el malo se sustentan. Estamos vivos biológicamente por Él. Pero ¿quién tiene la vida? La vida eterna. La vida que Dios nos va a dar en la eternidad con Él. La vida que Dios ha vuelto a traer porque nos ha redimido del pecado. Y el pecado es muerte. Efesios capítulo 2 versículo 1 dijo, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dijo el apóstol. Pero note lo que sigue diciendo primera de Juan capítulo 5 versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese está muerto, y a su nombre. Ese está muerto porque no tiene la vida, y a su nombre. Pero el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo en su vida, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, a través del Espíritu que Dios ha traído, ese tiene vida. San Juan capítulo 5 versículo 24 dice el Señor Jesús, palabras del Señor Jesús, y Juan testificó de ellas en su evangelio.
capítulo 5 de San Juan, versículo 24 dice: de cierto os digo. Cuando en la escritura encontramos de cierto, esa frase dicha por el Señor es una manera de darnos seguridad. Como si dijera el Señor: les aseguro esto. Ustedes pueden estar seguros de esto. ¿Qué dijo el Señor? Dijo: el que oye mi palabra. ¿Cuántos oyen la palabra del Señor? ¿Qué significa oír la palabra del Señor? ¿Sentarme aquí y simplemente escuchar? El que oye es el que las toma en cuenta para hacerlas. Ese es el que oye. Amén. Cuando la Biblia habla de oír las palabras del Señor, habla de eso. Por eso es el que escuchare atentamente. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. La condición del hombre sin Dios es la condición de Adán. Adán murió. Adán, el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. Ahora escuché algo. Quiero ir a Génesis 2:17 porque me encontré ayer con un comentario y me pareció de mucha bendición para que nosotros lo pudiésemos comprender. El Señor le dijo a Adán: el día que comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Versículo 17: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, le dijo el Señor. No vas a comer de él. Porque Adán, el día que de él tú comas, ciertamente vas a morir. Fíjese que el Señor fue claro, hermano, con el mandamiento. El Señor es claro con el mandamiento. La palabra de Dios es clara, por eso es que trae consecuencias. Cuando nosotros desobedecemos hay consecuencias. La palabra de Dios dice: no te unas en yugo desigual. Si el Señor lo dice, por algo lo dice. Es más, reitera: ¿qué comunión hay entre las tinieblas y la luz? Entre Cristo y Belial. Dios nunca nos dice cosas por decirlas. Él le dijo a Adán: no comas de ese árbol, porque el día que comas vas a morir. Sin embargo, el hombre comió. Dice aquí, para la expresión es conveniente tener en cuenta. ¿Cuál expresión? El árbol de conocimiento del bien y el mal. Para esa expresión es necesario o es conveniente tener en cuenta, en primer lugar, escuche, la costumbre hebrea de abarcar una totalidad mencionada únicamente dos términos extremos y opuestos. Esta frase se refiere no solo al conocimiento intelectual, de conocer algo, en este caso el bien y el mal, sino que también puede incluir, escuche, las ideas de elección, de discernimiento e incluso de dominio. El hombre tomó, ¿verdad? Comió del árbol del bien y el mal, y no solamente entró el conocimiento intelectual, sino que también entró la idea de elección. Él entró a elegir, ya fue él independiente, ¿verdad? Su propia voluntad. Por eso dijo: cuando oren, diga: Señor, hágase tu voluntad. Por eso los hombres de Dios también decían a menudo: enséñame a hacer tu voluntad. Porque cuando el hombre peca y come de ese árbol de conocimiento del bien y el mal, adquiere esto, no solamente conocimiento de lo bueno y lo malo, sino también capacidades de poder elegir en sí mismo, de discernir, incluso de dominio él mismo, mi propia vida. Por tanto, conocer el bien y el mal equivale a decidir por cuenta propia y con absoluta independencia de lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Es decir, tener una plena autonomía en el campo moral. Y no es eso lo que el hombre hace. Dice: no, yo. Inclusive dioses se hicieron llamar. El Señor dijo: vosotros sois dioses. No diciendo que eran dioses efectivamente, sino diciendo: ustedes se hacen llamar dioses, ustedes se creen dioses y no son sino hombres.
Ustedes se creen dioses. Y todo esto por el pecado. Y cuando el pecado entró, el hombre perdió el camino, el hombre cambió la verdad, el hombre murió. Y por eso el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Iglesia, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. No obras. No cosas que usted y yo podamos hacer. No, solo Cristo. ¿Y qué significa solo Cristo? Solo obedecer a Cristo. Solo Cristo es mi sanador, es mi salvador. Solo Cristo es mi guía. Solo Cristo, su mensaje, su consejo. Solo Cristo. Amén. Para todas las cosas, ten en cuenta a Cristo para todo, porque Cristo es suficiente en todo para salvarnos y llevarnos a la eternidad. Y Cristo es suficiente para que usted y yo sepamos vivir la vida que vivimos en esta tierra. Dios nos ha dado la vida de Él. Cuando estábamos sin Dios en este mundo, estábamos ajenos de la vida de Dios. Pero cuando Dios viene a través de Cristo, ya no somos ajenos a la vida de Dios. Ahora la vida de Dios está en nosotros. Y la vida de Dios nos ayuda a vivir en todo lo que compete a la vida que vivimos en esta tierra. Y entonces Cristo es suficiente para todo. Cristo es suficiente para enseñarme a ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero padre, una verdadera madre, un verdadero hijo, una verdadera hija, un verdadero esposo, una verdadera esposa, un verdadero ciudadano, un verdadero vecino, un verdadero amigo, una verdadera suegra, ¿no? Una verdadera nuera, un verdadero yerno. Usted se ríe y es verdad. Si la suegra no está bien llena de Cristo, se comporta como esas suegras que le hacen la vida imposible hasta a los yernos que dicen que quieren mucho. Porque normalmente las suegras como que la tienen es contra las nueras, ¿no? Me perdonan las suegras, ¿no? Mi mamá también es suegra, entonces también le tocó. Mi esposa también es suegra, también le tocó. Enójese con el Señor, no se enoje conmigo. Cristo es todo y nos enseña todo. Póngase sobre sus pies, amado, en esta mañana, por favor. Gloria a Jesús. A ver, pastor. Quiero leerles algo en Isaías capítulo 6, versículo 6. Perdón, versículo 8. Isaías 6:8. Sí. Isaías 6:8. Sí. ¿A quién enviaré por mensajero a mi pueblo? ¿Quién irá? Oí el Señor preguntar y yo dije: Señor, yo voy, envíame a mí. Él dijo: ve, pero dile esto a mi pueblo. Aunque una y otra vez oyen mis palabras, no quieren entenderlas. Por más que me ven hacer milagros repetidas veces, no quieren entender su significado. Mire lo que Dios mandó a hacer el profeta. Quítales la inteligencia, tápales los oídos y ciérrales los ojos. No quiero que vean, oigan ni entiendan, ni que se vuelvan a mí para que los sane. ¿Se acuerda que el Señor decía que si nos volvíamos a Él, Él nos iba a sanar? ¿A qué viene esa lectura? Que muchos quieren estar como el pueblo de Israel. No quieren entender ni quieren hacer la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con ese pueblo? Dice el Señor, porque Isaías le pregunta al Señor: ¿y hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo pasará antes que estén dispuestos a escuchar? Y Él respondió: no será sino hasta que sus ciudades sean destruidas y no quede persona con vida, y todo el país esté desolado, y todos sean llevados como esclavos a países lejanos, y toda la tierra de Israel quede desierta. Pero la 10ª parte, un remanente, sobrevivirá. Y aunque Israel sea invadido y destruido una y otra vez, será como árbol talado que aún conserva vida para retoñar. ¿A qué viene eso? Depende de Dios que sigamos adelante.
Dios quiere que sigamos, depende de nosotros. Que usted y yo escuchemos las palabras que Dios nos está enviando y que las hagamos. Hay gente que se queja del desierto que está pasando. Porque Dios quiere que usted pase desierto, revisémonos. Dios pasará desierto, como nos dijo a nosotros, vendrán desiertos pero con lluvia. Pero cuando su desierto lo está haciendo vencer la fe y está dudando de la fe, viene de parte de Satanás. ¿Para qué? Para apagarlo. Y cuando eso está sucediendo tenemos que revisarnos. ¿Estamos atendiendo a la palabra de Dios o no lo estamos atendiendo? Amén. Bendito sea nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias esta mañana. Levante sus manos al cielo. Dile, Señor, gracias. Si usted ha sido edificado hoy con esa palabra, mi amado, y ciertamente creo que lo es edificado porque las palabras de Dios se edifican. Hoy dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias. Bendito sea usted, Señor, por su palabra. Yo le bendigo en esta noche. Yo le bendigo en la unidad en que usted nos ha puesto, Señor, por medio de su Santo Espíritu, por esta tu bendita palabra, que produzca fe en nuestros corazones, porque dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír las palabras del Señor. Te suplicamos esta mañana, suplicamos. No sé si alguien está en el mismo sentir que yo en este momento. Suplico, por favor, Señor, enséñame tus palabras. Hazme vivir tus palabras. Ayúdame a vivir tu palabra. Alúmbrame con la luz de tu palabra el entendimiento. Quiero conocer y entender, Señor, como dice tu palabra, la gloria del hombre es que me conozcan y que entiendan. Esta es la gloria del hombre, que conozcan y entiendan que yo soy Jehová. Así dice el Señor. Bendito sea su nombre. Toda la gloria es para usted, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones.